Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Sánchez. Yo voy a estar impartiendo el módulo de Medio Ambiente y Comunidad. Pues miren, lo más importante es identificar desde el inicio de nuestro módulo qué es esto que nosotros llamamos lo comunitario. Normalmente nos vamos volando con nuestra mente y nuestra imaginación a las comunidades indígenas, que efectivamente forman parte de lo comunitario, pero no solo eso, lo común tiene mucho que ver con diversas formas colectivas de habitar el mundo. Hay quienes viven en el campo de una manera tradicional y habemos muchas otras personas que ahora nos encontramos bastante más concentradas que antes en las grandes urbes. Entonces, para entender lo que tiene que ver con lo común o lo comunitario, hay que pensar en 4 puntos específicos. El primero de ellos es cómo tomamos nosotros decisiones. Para hablar de una comunidad o de pertenecer a una comunidad, tendríamos que estar tomando decisiones a través del consenso, es decir, a través de la discusión y de una toma colectiva de decisiones. El segundo punto o característica es tener un fuerte vínculo con la naturaleza. Y se preguntarán, bueno, y aquí que estamos en la ciudad rodeado de grandes edificios, ¿de qué naturaleza vamos a hablar? Bueno, pues precisamente esa es la naturaleza que nos hemos creado y por lo tanto ese es nuestro territorio. Tenemos que pensarlo, repensarlo, rediseñarlo si es necesario. Y bueno, para lograr eso, tendríamos que estar haciendo entonces trabajo colectivo, es decir, un trabajo en donde las personas, nuestros vecinos, nuestros líderes incluso y lideresas, valen por lo que hacen para la comunidad. Y además, se trata también de un trabajo recíproco. ¿Qué significa esto? Pues que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. No solo se trata de recibir, sino también de brindar sin estar esperando algún beneficio en lo particular para nosotras o nosotros. Y por último, la última característica es el bienestar en el goce de la compartencia o la fiesta. En cualquier tipo de organización, piensen ustedes en sus trabajos, en las escuelas, en los pueblos, en los barrios, en las colonias, en donde no hay una fiesta, pues entonces no estamos hablando de comunidad. Tenemos que ir buscando y generando esos espacios en donde podamos convivir de manera mucho más relajada y que además nos permitan conocer de primera mano los valores y las preferencias que tienen todas las personas con las que estamos conviviendo. Para entender un poco más todos estos temas, vamos a hablar también de nuestro contexto. A veces hemos perdido de vista que nos encontramos en un planeta que está lleno de relaciones económicas y que todo esto tiene consecuencias. Y una parte importante de las consecuencias tiene que ver justamente con cómo estamos produciendo todo lo que consumimos, cómo el aprovechamiento de nuestros recursos naturales tienen afectaciones hacia las diferentes poblaciones que coexistimos en el planeta. Entonces vamos a trabajar con ese tema porque lo que se conoce como los diálogos culturales de repente se ha visto roto. De repente tenemos pueblos enteros que se oponen a una serie de obras y a veces se piensa, bueno, pero es que estas personas no se quieren desarrollar, ¿qué les pasa? Y hay un duro cuestionamiento porque hay un concepto de desarrollo que tiene que ver exclusivamente con el crecimiento económico, pero está habiendo, como ya lo podemos ver precisamente a partir de esta crisis del coronavirus, una serie de consecuencias que son tremendamente negativas para todo el planeta y en el largo plazo también para la productividad y la propia economía. Entonces, bueno, una vez que hemos entendido nuestro contexto, vamos a hablar de otro contexto que está mucho más cercano a nosotros en estos días porque estamos resguardados y resguardadas en casa y estamos muy cercanos a todo lo que es el ecosistema digital. Este ecosistema
Pues bueno, efectivamente es como si fuera un bosque que está lleno de especies, ¿no? Y de interrelaciones, como ya nos decía Stephanie, en la que todo está conectado. Pues hay que revisar cuáles son los alcances de las redes sociales en las que estamos participando. ¿Nos están haciendo bien o únicamente estamos actuando como si fuéramos un repositorio de información de la cual mucha de ella ni es valiosa ni nos hace bien en términos emocionales? Es por eso que vamos a tratar también el tema de la reacción y de la emoción ante la información. Es muy importante que vayamos poniendo nuestros límites para evitar que información que no es positiva y que no sirve para nuestro cuidado entre de manera indiscriminada en nuestra mente. El Internet de las cosas y el Big Data. Bueno, el Internet de las cosas tiene muchísimo que ver con los avances tecnológicos. Tiene mucho que ver también, por supuesto, con estas industrias y estas economías que cada vez están más fundamentadas en cuestiones tecnológicas, pero no siempre son benéficas. Algunas de ellas están utilizando datos que nosotros mismos les estamos brindando a través de una serie de aplicaciones que son gratuitas. Pero hay que recordar que en este mundo nada es gratis. Todo lo que nosotros estamos dándole a estas aplicaciones se está utilizando para hacer grandes negocios y muchas veces no nos damos ni cuenta. Entonces hay que ser atentos y discriminar a quién sí le vamos a entregar nuestra información. Y sobre todo, lo más importante será pensar en qué alternativas tenemos. Nosotros hablamos en este diplomado de la corregulación ciudadana participativa, es decir, qué poder real tenemos los y las ciudadanas ante toda esta información. ¿Existe alguna posibilidad de participar a partir del uso de las redes para que las cosas cambien? La respuesta es que sí, y vamos a ver cómo lo podremos hacer. Necesitamos ser, en primer lugar, una ciudadanía informada para reprogramar el ecosistema digital. Si nosotros permanentemente hacemos uso indiscriminado de una o dos aplicaciones, le dedicamos horas enteras a ellas, pues es claro que la programación y nuestra visión se está haciendo cada vez más pequeñita. Lo que necesitamos es ampliar ese panorama y generar tráfico en una serie de páginas que tienen una información que pueden enriquecer nuestra cultura y nuestro bienestar. Y por último, pues estaría el tema de el software libre, que es un tipo de desarrollo tecnológico que se hace de manera colaborativa y que ya lo veremos en el diplomado, pues sirve para desarrollar muchísimas funciones. Es muy variado y seguramente les va a gustar. Bueno, tenemos una situación que se está dando en el mundo y que es una crisis civilizatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos dando cuenta que muchos de los fundamentos con los que hemos venido trabajando en los últimos años, en las últimas décadas, no nos están llevando a un mejor entendimiento de la humanidad, no nos están llevando a un puerto seguro en términos biológicos, y por supuesto que tampoco lo están haciendo en términos emocionales, como ya lo vimos anteriormente. De tal suerte que nosotros lo que queremos hacer es lanzar una propuesta civilizatoria para generar un nuevo ADN social. ¿Cómo pensamos hacer eso? Tampoco es que vamos a inventarnos el hilo negro, sino que más bien vamos a reflexionar junto con ustedes en cuáles son esas condiciones necesarias para que nosotros como humanidad podamos salir adelante. El primer punto que planteamos es el respeto a la diversidad. Existimos en el mundo una serie de culturas tremendamente ricas y que cada vez están siendo orilladas a desaparecer. Simplemente hay que pensar en nuestro país cuál es la situación de las lenguas indígenas que están desapareciendo y que con ellas están muriendo una serie de idiosincrasias súper importantes de mantener porque tienen en especial interés en el respeto hacia el medio ambiente. Otra condición necesaria es el diálogo pacífico, es decir, la comunicación no violenta. Y por último, la neutralidad de la red y licencias comunes. Este último caso, pues tiene que ver nuevamente con el ecosistema
que tenemos en el Internet, en las redes. Cuando hablamos de la neutralidad, estamos hablando de la libertad al acceso a cualquier tipo de página web que tenga información. Como ustedes saben, hay gobiernos que limitan tremendamente esta libertad de sus ciudadanos y eso tiene consecuencias a nivel de derechos humanos y de derechos políticos. Es muy importante por ello mantener esta neutralidad de la red y vamos a revisar algunos casos de leyes que se están proponiendo desde Estados Unidos y Europa para acabar con esta neutralidad. En cuanto a las licencias comunes, bueno, pues les cuento que es una forma que tenemos para registrar todo aquello que desarrollamos intelectualmente y compartirlo con el resto de las personas, siempre y cuando se respete el derecho de autor. Lo común como alternativa. Esa es otra parte de la revisión que hacemos de esta propuesta civilizatoria. Es decir, ya existen muchas cosas que han avanzado desde los pueblos indígenas por un lado, pero sobre todo desde el trabajo colaborativo. Existen una serie de valores que nos ayudan a fortalecer nuestros vínculos sociales. Hablaremos de empresas sociales, de la economía social y solidaria como una alternativa económica a la tremenda crisis que estamos enfrentando ya desde ahora. Y en particular vamos a hablar de lo que son las cooperativas, que seguramente las han escuchado alguna vez, pero no saben exactamente cómo funcionan. Pero bueno, pues las cooperativas somos un grupo de personas que trabajamos para generar riqueza y después socializarla. Esa es la diferencia con las empresas que lo hacen únicamente o casi en exclusiva para poder ir concentrando mayor riqueza. Y el último punto que tocaremos es el de la comunalidad. La comunalidad es una forma de existir que tienen las comunidades, en su mayoría comunidades indígenas, y que nos plantean una forma de vivir en colectivo respetando cada una de las necesidades de las demás personas, así como sus derechos. Pero vamos a profundizar sobre ello porque tiene muchos matices. Bueno, y ahora sobre las posibilidades para enfrentar este aislamiento físico, pero con cercanía social. Bueno, les vamos a recomendar que intenten durante todos estos días que estamos en resguardo domiciliario, que piensen en la trazabilidad de los productos que estamos consumiendo, es decir, de dónde viene desde el origen cada una de las cosas que estamos comprando, comiendo, vistiendo, etc. En segundo lugar, vamos a tratar de identificar a las a los pequeños comercios y a todas las personas que puedan de alguna manera satisfacer nuestras necesidades. Esto es importante porque tenemos que impulsar el comercio local y la economía de quienes están más cerca de nosotros para así tener un ambiente de mayor seguridad. Tratemos de contactar con la vida durante este periodo, es decir, si tenemos plantas, si tenemos mascotas, si estamos conviviendo con otras personas, observémoslos. ¿Qué necesitan? ¿Qué podemos nosotros brindarles para que esa vida florezca? Vamos también a identificar nuestra red social real, es decir, quiénes son las personas que están pendientes de qué es lo que nos sucede emocional, económica y físicamente. Y una vez que tenemos eso identificado, pues entonces hay que pensar en la manera de ser recíprocos y recíprocas con ellos. También, como ya les decía, hay que limitar la sobreexposición a noticias sobre la crisis sanitaria. Eso nos va a ayudar mucho, porque nos pide demasiada energía el tratar de controlar esos pensamientos catastróficos. Así que hay que bajarle un poquito a tanta noticia tremenda. Y por último, pues les recomendamos el uso de tecnologías de comunicación de fuente abierta como son Telegram y Linux. Pues con esto terminamos y les agradezco mucho su atención.